Espacio promocional y publicitario. Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 819. La rocambolesca campaña del candidato republicano permitía anticipar esta decisión del pueblo norteamericano. Pero ahora le toca cumplir. Primero quisiera yo, al saludar a nuestros invitados para este tema y para otros ciertamente de excepción, como son los columnistas y comunicadores, analistas de talla, como son Jorge Ortiz y Mauricio Gándara, Mauricio Gándara y el periodista Jorge Ortiz, a quienes saludamos muy cordialmente, después de un episodio que comenzó con este anuncio tipo 2:30 de la madrugada, 2:30 de la madrugada, cuando se proclamaba el triunfo de el señor Trump. El señor Trump sería, ¿qué tipo de gobierno? Se preguntaban quienes nunca imaginaron el éxito electoral, sino que comenzaron a apreciarlo, si es posible, a digerirlo a principios de la noche de esta víspera. Yo creo que la ciudadanía norteamericana, unos con su voto vergonzante, otros en cantidades industriales el voto vergonzante, claro, incluso de los propios latinos, que no solamente ven el peligro en que me mandará de nuevo a casa, más les importaba el modelo económico o el momento económico que está viviendo ese país, que no es tampoco halagüeño. Y entonces pensaron que este ricachón les va a solucionar el problema con un modelo más activo en el emprendimiento. Y entonces este protagonista y modelo del empresario exitoso, el millonario, el millonario que comentábamos cuando muchachos, admirando a esos gringos de una riqueza impresionantemente grande, eso volvió, creo yo, y sin conciencia ni razón, digamos, tan así cercana, sin ningún precedente que pueda haber anticipado un éxito electoral de esta naturaleza, con un discurso terrible, pero la gente se convenció de que era hora de cambiar a esos cuates de la Casa Blanca que se habían turnado durante tantos años, todas agotando a 2 o 3 generaciones de norteamericanos y de ciudadanos del mundo, de que hemos dependido de las políticas de la Casa Blanca, porque ese ha sido el orden de la vida. Entonces, Jorge, ¿quién ha ganado, para comenzar? ¿Quién ha ganado y quién va a tomar posesión de la residencia presidencial? ¿Será tan vanidoso el tipo que incluso diga que él ha alquilado o que tiene en propiedad una casa por ahí, por el barrio? Y quienes hemos tenido por nuestra misión periodística de tantos años la oportunidad de visitar un par de veces, en mi caso, a la Casa Blanca, no es pues una casa tan cómoda como para el señor Trump, y peor para su señora esposa y las hijas, ¿no? Este abanderado del capital ha ganado las elecciones y dicen que es parecido al señor Putin y que podría incluso compartir algunas
aficiones discursivas con el presidente ecuatoriano, en fin, que es de ese temple. Ya debe haber enviado el señor presidente Correa algún mensaje de felicitación. Y en el contenido estoy casi seguro de que hablará o aludirá sus coincidencias. Entonces, ahí estamos y estaba revisando precisamente lo que los analistas juzgan va a ocurrir. Así sería un gobierno del presidente Trump, porque queramos o no, este caballero ya es el presidente de la Unión Americana, con todo el peligro nuclear, con todo el muro de México, con toda la economía mundial a la expectativa, nerviosa, una especie de dictador estadounidense que le mencionan de esa manera. En fin, esto es lo que están escribiendo de última hora los analistas internacionales, Jorge. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí a los dos. Muchas gracias. A ver, Jorge. Yo creo, Gonzalo, respondiendo a tu pregunta de quién ganó ayer las elecciones, yo creo que le ganó un populista tormentoso, hábil, carismático, inescrupuloso, que tuvo el talento de captar el talante de descontento del pueblo americano. El problema sería averiguar por qué el pueblo norteamericano tiene este descontento, porque si nos acordamos, hace 8 años, cuando ganó por primera vez el presidente Barack Obama, su lema fue el cambio. Uh-huh. Es decir, los americanos votaron hace 8 años para cambiar, y hoy, 8 años después, vuelven a votar para cambiar. Hace 8 años votaron por un demócrata, hoy votan por un republicano, ambos con la idea del cambio. ¿Qué está pasando en la sociedad americana que tiene esa desesperación por el cambio? Yo me acuerdo en los años, he leído, en los años 60, cuando hubo el famoso episodio de que los estudiantes de una universidad de California, si no me equivoco, Berkeley, compraron un Cadillac, que por esa época era el carro espectacular. Lo llevaron a los patios de la universidad y entre todos hicieron una fosa y enterraron el auto nuevo. Como un símbolo de la sepultura del capitalismo. Y el pueblo norteamericano, las élites, empezaron a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué este pueblo rico, pacífico, próspero, democrático, donde no ha habido dictaduras, donde no ha habido abusos, atropellos de derechos humanos, donde ya todo el proceso de avance de los derechos civiles se había realizado, donde los Estados Unidos estaban avanzando firmemente hacia la conquista de la luna? Los chicos universitarios entierran un auto y repudian el capitalismo que les había hecho tan prósperos, tan ricos, tan seguros. Y se creó una comisión, la comisión Moynihan, se llamaba así porque su líder fue quien después fuera senador por el estado de Nueva York, Daniel Patrick Moynihan, senador al cual, dicho sea de paso, Hillary Clinton la reemplazó como senadora de Nueva York. Y ahí llegaron una serie de conclusiones para replantear la sociedad americana. Y lo lograron. Creo que hoy en los Estados Unidos está haciendo falta algo parecido, ¿no? Replantearse por qué ese país próspero, rico, seguro, democrático, en que la gente tiene altos niveles de vida, muy superiores a los de cualquier o prácticamente cualquier lugar del mundo, tiene un descontento que la gente vota hace 8 años por un cambio y 8 años después por otro cambio. Es decir, como que la constante de los americanos fuera el cambio. Ahora, si bien Trump planteó un cambio, ¿no? Devolverle el gobierno al pueblo, sacárselo a las élites de Washington, y planteó una serie de adefesios más bien demagógicos y populistas, como eso del muro, de impedir la entrada de los mexicanos y de los musulmanes. La ventaja de los Estados Unidos es que es un país que tiene una institucionalidad muy fuerte. Las estructuras institucionales de los Estados Unidos son suficientemente fuertes como para impedir que la sola voluntad presidencial se imponga sobre todo. Uh-huh. Aquí, en los países del tercer mundo, aparece un dictador gritoncito, simpático, caudillista, demagogo irresponsable. Se toma el poder y es el dueño del país, un Luis XIV. En los Estados Unidos y en las democracias avanzadas,
hay una institucionalidad fuerte, de manera que el ¿Qué presidente... impide aquello? Claro, el presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, Ya. pero hay dos poderes más, el legislativo y el judicial, ¿A que permiten ¿A un quién le va a equilibrio. corresponder enfrentarse en orden no alfabético, sino de poder? Seguramente al Congreso norteamericano. Bueno, lamentablemente el Congreso, ganó el Congreso fue ganado tanto en la Cámara de Representantes, donde ya tenían mayoría los republicanos, como la Cámara del Senado van a estar estos próximos 2 años por lo menos en manos del Partido Republicano. del Ahora, presidente. en el Partido Republicano hay disidentes. Ha habido gente muy connotada del Partido Republicano que no ha apoyado a Donald Trump y que es posible que sean por lo menos un peso muerto. Por lo menos no le den apoyo a cualquiera de sus iniciativas. Ya. Pero además hay una institucionalidad, hay los poderes estatales, hay una opinión pública significativa, hay, y esto hay que subrayarlo, una prensa independiente. ¿No? Una prensa independiente que quien entiende la democracia... Respetada. Claro, una prensa independiente que para quienes entienden la democracia es un contrapeso necesario y positivo. Quienes no entienden la democracia, como los Correas y los Chávez, pues la prensa independiente es pues sicarios de tinta y estupideces como las que dice Correa al respecto. Pero la opinión pública americana expresada en la prensa va a ser también un contrapeso para morigerar en algo los arrebatos del señor Trump. Y yo quiero recordar... Pero para los terminar, arrebatos van a estar a la orden del día. ojalá que no. Ojalá que hayan sido excesos de campaña propios de un hombre que sentía que tenía que ocupar el escenario, que tenía que ser espectacular y que para ocupar el escenario y mantener los focos de la prensa en él, se dedicó a decir cualquier cosa y logró que la gente en los Estados Unidos esté pendiente de él. Pero a lo mejor ya como presidente y su discurso conciliador ayer a cerca de las 3 de la mañana Así es. demuestra como Ahora, que el hombre entendió que ya no es candidato, que ahora, ahora es Jorge, presidente. Esta mañana a las 3 de la mañana, claro. Fue un discurso llamando a la unidad, a reparar las cosas. Termino esta intervención, Gonzalo, recordando que en 1980 fue elegido presidente Ronald Reagan y todos nos alarmamos. Un actor de Hollywood, presidente de los Estados Unidos, en plena época de la Guerra Fría. Un cowboy. Además, un actor no muy destacado, bastante mediocre. Y sin embargo, fue uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos que hizo que los Estados Unidos ganaran la Guerra Fría, que el imperio socialista, un imperio tiránico, el imperio soviético se desmoronara y que la democracia se expandiera por el mundo muy potentemente. Entonces, quizás esta vez, no soy yo muy optimista, pero quizás con Trump ocurra lo mismo, que sea un Ronald Reagan, que de ser un candidato escandaloso, demagogo, irresponsable, atrabiliario, se convierte en un presidente responsable que trabaja con las instituciones de ese país para mantener la prosperidad de ese país y la paz del mundo. Mauricio, señor doctor, como suelo presentar a mis buenos amigos y a la gente de prestigio nacional e internacional, como es su caso. Mauricio Gándara, tenga la bondad quiero hacerle escuchar la primera reacción de su pana del alma, el señor Putin. No suyo, pues, sino de el personaje al que estamos analizando. Siempre lo tratamos con cariño porque le decimos por el diminutivo. Putincito. Putin. Concluyeron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hemos seguido esta campaña con atención y quisiera felicitar al señor Donald Trump por su victoria en estos comicios. Es un saludo que vamos a reprisarlo, si es tan amable, del señor Putin. Le envía rápidamente por el mejor conducto, digamos, tecnológico, el presidente de Rusia al señor presidente, nuevo presidente de la Unión Americana. Concluyeron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hemos seguido esta campaña con atención y quisiera felicitar al señor Donald Trump por su victoria en estos comicios. Hemos escuchado sus lemas electorales por su victoria. Hemos escuchado sus lemas cuando todavía era candidato. Habló de reanudar y restablecer las relaciones con Rusia. Comprendemos que el camino para ello será difícil, tomando en cuenta el actual estado de degradación de las relaciones ruso-estadounidenses. Como lo he dicho repetidamente, no es culpa nuestra que esas relaciones estén en ese estado.
Rusia está lista y quiere restablecer plenas relaciones con Estados Unidos. Repito, comprendemos que esto será difícil, pero estamos listos para cumplir con nuestra parte y hacer todo para que las relaciones ruso-estadounidenses vuelvan a una senda estable y de desarrollo sustentable. ¿Qué le parece el mensaje de su pana Vladimir? Vea, Mauricio. esto ya es anunciado. En este momento se va a partir Estados Unidos con la política de Europa. Porque en conjunto le impusieron sanciones a Rusia por haberse tomado la Crimea, la península de Crimea, ubicada desde hace 40 años en Ucrania. Entonces, por la guerra con Ucrania, por las diferencias con Ucrania, Rusia sufre las sanciones económicas de los Estados Unidos y de la Europa occidental. ¿Sí? Entonces, eso, en primer lugar, lo que significa es que ya quedan en este punto partidos y se consagra algo definitivo sobre esto. Pues no, definitivo, nunca hay nada definitivo en la política internacional ni en nada. La península de Crimea, que era rusa desde la época de Catalina la Grande, de Catalina II, tomándosela del Imperio Turco, esa fue relocalizada siendo rusa, no sé, conquistada por Rusia desde los 1700 y pico. Esa fue conquistada, esa fue otorgada porque eran los dueños los de la Unión Soviética, y a Nikita Khrushchev se le ocurrió que eso pues, debería integrar Ucrania, ¿sí? Pero el señor Putin ya dijo que le parece bien pues que la provincia, es decir, que la península de Crimea sea rusa. Entonces, esa es la primera conquista del señor Putin. Claro. Ya. Y para concedida eso, por el señor Trump. Claro, sí. Y para eso, pues ya ha tenido cómo cobrarlo de la interferencia que ha tenido en la política de los Estados Unidos eleccionaria, ¿no es cierto? Esa, una de las cosas de la cuestión internacional. Pero ¿cómo le veo ahora que está completando desde otro aspecto a lo que está diciendo también en su magnífico análisis Jorge Ortiz? Aquí se ha producido, Gonzalo, y aquí hay muchos, y lo mismo a Jorge, aquí se ha producido una revolución blanca. ¿Cómo concibe esa revolución blanca usted? Porque son desde los trabajadores blancos ¿Allá? de los Estados Unidos, sí, los que han votado por el señor Trump, y una gran cantidad de la población blanca, porque están cansados y les ha metido ellos contra los inmigrantes, entonces, contra los negros, contra los latinos, contra los musulmanes, contra los árabes, contra los de esos. Es la revolución blanca. ¿Sí? Bien puesto aquí. Sí. Y la otra cosa que ya la veo. O sea, esta fatiga se expresó en esta votación. Claro, porque vea, les ha hablado el señor Trump contra los acuerdos de libre comercio, contra los tratados de libre comercio. Porque dicen, esos tratados de libre comercio han permitido que las fábricas norteamericanas o los capitales norteamericanos se pasen a producir en América Latina, en México y en otros países, pero centralmente en México, que es la más próxima. Que se pasen por estos acuerdos, reciban importaciones de la China sin medida ni clemencia. Entonces están contra los tratados de libre comercio. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas han ido, porque les quita, al llevar la producción de muchos bienes fuera de los Estados Unidos, le ha quitado el trabajo al trabajador blanco. ¿Sí? Esa es la primera. La nueva realidad. Claro. En la otra, pues ya sería, según el tiempo podremos irlo desmenuzando, porque así como lo de Crimea, pero que cambia la política internacional, aquí en América Latina la va a cambiar también, pues. Entonces creo que vamos a volver a lo del primero de los Roosevelt, a Teodoro Roosevelt, con la política del gran garrote, pues, del Big Stick. En primer lugar, se quedan cancelados todos los acuerdos con Cuba. Así dijo que lo hacían en los primeros 100 días, ¿no es cierto? Algo así dijo. Y el señor Obama, que quiso robustecer aquello, metió la pata. Gracias. Metió la pata porque eso le benefició
toda esta revolución blanca, inclusive cubana, ¿Sí? ¿no? Sí. Reaccionó y en Florida cambió resultados que todo el mundo con sentido común esperábamos. ¿Sí? Entonces aquí viene la política de Teodoro Roosevelt del Big Stick, del gran garrote, Ya. para manejar a principalmente Sí, era a los centroamericanos, pero nosotros estábamos ya tan resumen, lejos. Estados Unidos, socialmente hablando, va a ser un país muy, muy confrontativo internamente de aquí para adelante. Desde el momento en que ya los blancos se sientan nuevamente dueños del poder, dueños del poder político y dueños del poder económico. Vea, hasta hace pocos años, porque esto ha sido tal vez desde Johnson, desde Lyndon Johnson, que se aprobaron más formalmente los derechos civiles, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero antes de eso, la señora Parker, que hizo la gran revolución, o desde un símbolo de la revolución, la señora negra, estas cuestiones, Sí. se iban al asiento de atrás, pues, no les dejaban entrar en los restaurantes. Así es. ¿Sí? Claro. Entonces, toda esa cosa interna, un robustecimiento, no sé si en los límites del Ku Klux Klan, pero puede volver a los Estados Unidos en gran medida. Y si empiezan a deportar, eso va a ser desgarrador, pues, porque hay padres que son deportados, pero cuyos hijos están trabajando. Y entonces, allí, ¿cómo pues? se justifica la amistad y mutua admiración con el presidente Putin? Algo que dicen que va a pasar igualmente con los presidentes de nuestra región, con los famosos bolivarianos. Jorge Ortiz. Yo tengo mis dudas de que haya una cercanía con el presidente. Que es un charloncito Putin. A ver, yo creo que en las Perdón, No, ese no es Charlie. Yo creo que en las campañas electorales, los candidatos suelen decir más de lo que en realidad van a cumplir y piensan incluso cumplir. Yo creo que frente a esa actitud dialogante, si se quiere, muy democrática del presidente Obama de estos 8 años, pues Trump quiso dar una imagen de un caudillo más fuerte, de un líder más fuerte, en capacidad de subirse al potro, teniendo las riendas más firmes para poner... Cargado del garrote. No creo, yo no estoy Ya, de acuerdo, ya. yo en eso respeto muchísimo las opiniones del doctor Gándara, no faltaba más, por supuesto, pero yo no creo ni que es una revolución blanca ni que va a volver el Big Stick de Teodoro Roosevelt. Yo creo que los tiempos han cambiado, yo creo que Trump, en medio de sus constantes desatinos, nunca llegó a atacar a los negros, o sea, contra los negros nunca dijo nada, era un tema más bien contra los inmigrantes, como contra los eran afuereños. votos. Por lo que sea, sí. Pero eran contra los afuereños. Pero hay un desprecio a quiénes. A los afuereños. A los que han venido a tomarse el trabajo de las clases proletarias americanas, que son fundamentalmente blancas. Entonces yo creo que más bien es un desprecio a los musulmanes y un desprecio a los inmigrantes ilegales. Muchos del voto latino que se fue por Trump sorpresivamente es voto de gente que está ya en los Estados Unidos con sus papeles en regla, con la ciudadanía adquirida y que no corren el menor riesgo de deportación. La deportación está amenazada a los inmigrantes ilegales, pero quiero recordar al respecto que durante los 8 años del gobierno del presidente Obama se llegó a niveles de deportación de ilegales como nunca antes, de cifras como nunca antes había tenido la historia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que más bien es una revolución populista, típicamente la revolución basada en la base obrera, como ha ocurrido en muchos países. En este momento las democracias en todo el mundo están soportando esto, unos líderes populistas que se montan sobre los descontentos, sobre las insatisfacciones del proletariado, que en el caso de los Estados Unidos es básicamente un proletariado blanco, para tomarse el poder. Y después, generalmente, pues no atender las necesidades del proletariado, sino sus propias ambiciones de poder. Creo que no va a haber con el presidente Vladimir Putin ninguna relación carnal. Al contrario, yo creo que el señor Trump pronto va a hacer una demostración de fuerza contra Rusia. Porque está claro y se ha oído a lo largo de la campaña, sobre todo a los portavoces republicanos, expresar su preocupación por la política blanda, soft, del presidente, política internacional blanda del presidente Obama.
que tuvo, según ven la derecha americana, actitudes de concesión excesiva frente a los adversarios de los Estados Unidos, entre ellos Rusia, entre ellos China, entre ellos Irán y entre ellos Cuba. Entonces, yo creo que uno de los primeros actos de fuerza del señor Trump para demostrar que es el caudillo fuerte es pararle la mano en alguna parte a Rusia. En el Acuerdo de París, dicen, en el acuerdo climático. Podría comenzar por eso. Podría comenzar, pero yo creo que va a ser más un tema político y más bilateral, no multilateral. Entonces, yo lo veo... Cuba podría ser, ¿no? ¿Cómo? Cuba. Bueno, yo creo que van a los Castros cancelar. tal vez salgan de la oreja. No creo. Yo creo que no van a... Yo creo que simplemente el proceso de levantar el embargo, que lo había pedido el presidente Obama, pero que no lo llegó a concretar el Congreso de los Estados Unidos por su mayoría republicana, va a quedar congelado. El embargo va a perpetuarse, o por lo menos va a permanecer un buen rato, porque el Congreso republicano no va a dar paso a ese. Pero creo además que el presidente, digamos Trump, cuando sea presidente, va a tener que tomar una serie de medidas para reubicar la política de los Estados Unidos. En estos 8 años del señor Obama, la derecha norteamericana siente que los Estados Unidos perdieron presencia en el mundo, que se dieron demasiado y hay que volver a posiciones más fuertes. Yo no creo que haya un peligro inminente de guerrerismo, por ejemplo. Yo creo que los Estados Unidos están en este momento todavía con el síndrome Irak, como tuvieron en los años 70 y 80 el síndrome Vietnam. Entonces, no me parece probable que haya un acto de guerrerismo. Sí creo que en el tema de tratados comerciales va a haber un reflujo. Es decir, la mayoría de estos caudillos populistas, Chávez, Correa, toda esta gente demagógica e irresponsable, ataca los acuerdos de libre comercio porque eso se gana la voluntad de las clases trabajadoras Pero propias. también quedará en nada el tal muro en México. En nada. En nada. Que le va a hacer pagar Lo a que México sí, y México va a pagar. O sea, sí. es demagogia, es conseguir Lo que votos sí, fáciles. porque el tema de la economía en expectativa, eso sí es muy grave, porque países todavía con economía emergente como que dependen del mercado norteamericano van a tener que pasar las de Caín una buena etapa hasta saber realmente hasta dónde llegan las pretensiones y decisiones que adopte el señor Trump. Claro, vamos a volver a políticas proteccionistas americanas. Eso ¿En está qué muy claro. consistirían en esta época? Es decir, por ejemplo, bloquear acuerdos de libre comercio, no seguir firmándoles, empezar a poner trabas arancelarias, trabas que de alguna manera desalienten las importaciones y eso, claro, va a afectar principalmente a China, que es el gran proveedor de productos de consumo masivo para los Estados Unidos. ¿Y cómo se desquitaría China? Bueno, China tiene pocas posibilidades de desquitarse en este momento. Creo que geopolíticamente China se está desquitando en el mar de la China meridional, donde está construyendo islas de unas rocas, está haciendo unas islas y está reclamando las 200 millas de mar territorial, es decir, 370 kilómetros de dominio, con lo cual quiere controlar el comercio a todo lo largo del mar de la China meridional. Mar de la China meridional a través del cual, y este es un detalle significativo, tiene que pasar cada 6 horas un barco con gas o petróleo para que la economía japonesa siga funcionando. Y tiene que pasar un barco cada 22 horas con petróleo y gas para que la economía surcoreana siga funcionando. El momento que China quiera desquitarse, pues simplemente dice: aquí tengo un mar territorial y por aquí no me pasan sin pedir mi autorización, con lo cual las tendría agarradas del cuello a las economías de Japón, de Corea del Sur y por extensión de los Estados Unidos. O sea, ese sería el desquite. Pero es cierto que la economía mundial va a estar a la expectativa. Mucho. Claro. Durante la madrugada, que las transacciones bursátiles siguen realizando. México era un disparadero. Pero además en los Estados Unidos, los futuros de la bolsa de Nasdaq, de las bolsas de Nueva York, del índice Dow Jones, del Standard & Poor's, cayeron entre 400 y 500 puntos. Estaban muy preocupados porque lo que más afecta a los mercados y al comercio internacional y a la economía mundial es la incertidumbre. Y doctor Gándara, el gran perdedor es esta cosa que se convirtió en una especie de sistema político electoral,
la medición de intención de votos de la población. Los encuestadores y las encuestas, los polibios se cayeron de oreja. ¿No le parece a usted? Desde Argentina tenemos el siguiente informe, vea usted. Difícil primero para los encuestadores encuestar en un sistema donde el voto no es obligatorio. En otros países simplifica más porque sabes que todos tienen que ir a consumir ese producto el día del voto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que medir cualitativamente a aquella gente que tiene más impacto en las redes sociales. ¿Cuál es el problema de los líderes de opinión, digamos? Vos tenés muchísimos líderes de opinión, vos tenés por ahí 50 medios que te polarizan o te hacen permeable a toda la sociedad, pero tenés 1500 que te marcan la aguja de lo que la gente está pensando y diciendo. ¿Qué le parece a usted cómo actuaron las encuestas equivocadamente en esta jornada? Sí, pues por supuesto que las encuestas no son una cuestión matemática, ha quedado Claro, más allá de, claro. de demostrado, ¿no? Pero Entonces, también hay que hacer, vea Gonzalo, recordemos una cosa, aquí en el Ecuador teníamos no se olvide del voto vergonzante que estábamos hablando. Claro, pero le digo una cosa, antes sin encuestas, yo sé que al doctor Camilo Ponce le habían ido a ofrecer hacer unas encuestas y los había mandado con viento fresco, ¿sí? Al doctor Velasco no se le ha ocurrido nunca una encuesta y ya. Ni nadie plantearle. Pero tenían la intuición, ¿no es cierto? Sabían penetrar lo que pensaban en los pueblos, en los barrios, en las cuestiones, tenían, esa era la percepción. Al ojo. Hoy, ¿no? A la percepción, pues, claro, al instinto, ¿sí? El pueblo intuitivo que decía el doctor Velasco. Hoy día han hecho una cuestión con pretensiones matemáticas, eso es lo que quiero decir, y no han ido a percibir lo que pasaba en las fábricas, en el campo, en las cuestiones directamente, pues, ¿no es cierto? Y ahí también se da el voto vergonzante, porque alguien le dice, está un poco feo apoyar al señor Trump, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no le cuentan al encuestador que van a votar por el señor Trump. Entonces esto les va a obligar a una revisión total de los sistemas, de los modos de usar las encuestas. Y la prensa también, pues de los grandes medios, siguió la opinión de los encuestadores. Y vea, el propio New York Times reconoce esta mañana que en las primeras horas de la noche de ayer le daban el 84% de posibilidades a la señora, no digo de representantes, no, sino que la mayor parte de la gente, en un 80 y pico % creían que iba a ganar la señora Hillary Clinton. Y tuvieron que 2 o 3 horas más tarde revertir todo lo dicho, ¿sí? O sea que el tratar de hacer una cuestión matemática de una cuestión humana no dio resultado. ¿Hasta qué punto la sociedad norteamericana, pensando en los latinos, pensando en todos estos representantes prácticamente de todo el planeta, en donde los migrantes del Asia, del África, han hecho, digamos, su presencia en territorio estadounidense en los últimos años masiva en tanto en cuanto se ve en las calles de cualquier urbe norteamericana, se ve un mosaico de razas que están, no de pasito, están allí buscando futuro, digamos, un futuro exitoso. ¿Hasta qué punto esta gente podrá sentirse, digamos, a sus anchas, como venía aconteciendo en los regímenes demócratas, y no estén a la expectativa, este mismo instante, la generalidad de esas colonias, llamémosles así, están esperando ya los primeros fuetazos racistas o parte de su compromiso de plan de gobierno, de plan estratégico de Estado, de sacarlos del territorio norteamericano, porque el odio que les tiene a los árabes, y ahí no faltan otras latitudes del mundo,
que tienen ahí sus respectivos representantes y que están en la lucha por conseguir, digamos, un puesto en esa sociedad global. Entonces yo digo, ¿hasta dónde puede llegar el señor Trump? Vea, ¿Qué decretos puede estar expidiendo sí, tal vez para el próximo mes? Vea, lo que no ha tomado en cuenta la gente, se lo pasaron, habiendo ocurrido unos 3 o 4 meses antes, ya no puedo definir cuánto tiempo será, lo de Inglaterra, pues. El Brexit es la otra revolución blanca, pues, contra los inmigrantes. Entonces, es el trabajador de varios estratos sociales, pero el trabajador principalmente contra los inmigrantes. No se olvide que el señor Trump inclusive apoyó lo del Brexit y le trajo a hablar en su campaña Nigel Farage, ¿sí? En su campaña, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se dio en un poco más pequeño, porque la Inglaterra ya no es el gran imperio, pero eso ya se dio allí. Entonces, vea, las medidas que van a adoptar son, así a primera vista. Claro. Primero, dejan sin efecto lo de Cuba. Punto. ¿Ahí qué puede estar ocurriendo? Basta una cartita, decir aquí queda. No tendrán las embajadas probablemente, esa es cuestión. La otra cosa amenazada es, volvemos a discutir los términos del NAFTA, o sea, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México. Lo dijo así. Sí, entonces, lo primero les va a citar a rediscutir, ¿sí? Por supuesto, pues que el tratado posible con el Asia, ese va a quedar en nada, pero ya estaba, decir, no había progresado y ahora definitivamente no va a progresar. Y me expulsarán en qué límites a los indocumentados, a los ilegales. Entonces, están en esas notas que puso él de sus primeras acciones en los 100 días. Y el Tratado de Libre Comercio con Europa, que ya lo hizo Europa con el Canadá, hace pocas semanas, ¿sí? Eso también queda en cero. Entonces, acá vienen los otros grandes problemas. ¿Qué pasará con la negociación con el Irán, que le ha condenado como el mayor fracaso de la política de Obama y de la señora Clinton? ¿Sí? Programa de paz en Irán, de desarme, de no producción de materias. ¿Qué pasará con Israel y, mejor dicho, con los árabes que están en el Medio Oriente? ¿Sí? Entonces, este es un mundo de incógnitas y cosas ciertas, las unas, y otras de incógnitas de cómo reaccionará cada paso. Te molesto con lo último, Jorge. La incertidumbre globalizada viene a ser esta etapa de vida de nuestro planeta. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento de ecuatorianos a la expectativa de un nuevo gobierno para el próximo año? ¿Qué no se debería hacer y qué se debería más bien asegurar en términos económicos, en términos de política internacional, etcétera? Me parece que eso es muy importante para nosotros. Yo creo que, extrañamente, Gonzalo, en este momento los pueblos están en una situación de incertidumbre existencial, ¿no? De insatisfacción existencial. O sea, si a una persona le pasa eso, hay que recomendarle que se vaya donde un psicólogo. Y de hecho se van. Los pueblos del mundo están también en esa situación de insatisfacción existencial. Hemos visto en los Estados Unidos, tienen un gobierno, digamos, demócrata, abierto, tolerante, y la gente está insatisfecha y se va hacia una aventura como es la del señor Trump. Y ya antes, cuando estuvo el señor Bush, republicano, la gente tenía esa misma insatisfacción existencial y buscó el cambio. Pero menísimos, porque el discurso de campaña nada tiene que ver con el que ha emitido el señor Trump. Ahora, el discurso de Obama hace 8 años, dentro del talento, la rigurosidad. La rigurosidad. Del señor Obama, era también un discurso, si uno quiere, revolucionario o por lo menos transformador.
no con los excesos, los desvaríos, tal vez. No con los excesos y los desvaríos de Trump, pero era un discurso que prometía cambios profundos. Y él el otro día dijimos en la campaña Yes we can, y ahora podemos decir Yes we did, o sea, sí lo hicimos, no solamente sí podemos, sino sí lo hicimos. Es decir, los Estados Unidos y otros países han llegado también a una situación de insatisfacción existencial. El doctor Gandar mencionó el caso de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña volteó el 23 de junio por el Brexit. Yo creo que no es una campaña por los inmigrantes, sino por el rescate de la soberanía y de la autonomía, algo que los británicos han sido siempre muy defensores. Yo recuerdo que los británicos decían siempre, yo les oía mucho en Londres, que decían, si Dios hubiera querido que seamos parte de Europa, no hubiera construido el Canal de la Mancha. O sea, ellos se sintieron siempre muy ajenos de Europa, muy apéndice, lejana de Europa, y por lo tanto convertirse en un país dependiente de Europa, cuyas decisiones y cuyas regulaciones se tomaban fundamentalmente en Bruselas, en la sede de la Comisión de la Unión Europea, les afectó mucho. Entonces no era una revolución blanca, era una revolución por la dignidad, por el rescate de los viejos valores, tradiciones, creencias, obsesiones, incluso manías de los británicos, de que somos distintos, esto de la diferenciación, de la unicidad del pueblo británico. Pero uno nota también ahí un país que está en una buena situación económica, que tiene niveles de desempleo bajísimos, que tiene niveles de crecimiento económicos altos niveles de consumo. Los Estados Unidos tiene el 70% de su Producto Interno Bruto es el consumo interno. Estamos hablando de gente que consume, que satisface sus necesidades vitales y hasta sus caprichos, y sin embargo tiene una insatisfacción vital. Y ha elegido un presidente, el señor Trump, que ciertamente genera incertidumbres, pero yo creo que menos de las que tememos. Si uno revisa la historia, vemos que muchos líderes en los Estados Unidos, en muchos países, llegan montados sobre un discurso alborotador, excesivo, con desvaríos, pero que a la hora de gobernar tienen que atenerse a la institucionalidad de su país, a ciertas normas de comportamiento que la sociedad les exige. Yo creo que sí, que con el señor Trump va a haber sorpresas. Lo de Cuba, que es un tema menor, sí va a quedar congelado, lo poco que se había avanzado porque el embargo seguía. Posiblemente hay una revisión del NAFTA, como decía muy bien el doctor Gándara, y también el Transpacífico posiblemente quede congelado un buen rato, pero no creo que ninguno de los dos desaparezca. Creo que los Estados Unidos, frente a América Latina, no podrán cambiar mucho su política, porque ya la política de los Estados Unidos hacia América Latina ha sido de desinterés. Ustedes quieren tener esos gobiernos alborotadores, chavistas, ténganlos, es su problema. Ya no podemos volver a los ¿El tiempos modelo de Granada y chavista Panamá. se ha instalado de alguna manera en Estados Unidos? ¿El populismo es? El populismo sí, sin duda, y también en la Gran Bretaña. Yo sí creo que el triunfo del Brexit del 23 de junio fue un triunfo populista, un triunfo del señor Nigel Farage y de otros líderes rupturistas, que era un discurso nacionalista, un discurso populista, un discurso, si se quiere, radical, extremista, que también lo estamos oyendo en Holanda, lo estamos oyendo, sí, lo estamos oyendo en Holanda, lo estamos oyendo en Francia, lo estamos oyendo en Austria, en países donde habían entendido que la democracia es por definición centrista. Para que exista la democracia, los partidos y el mainstream, el centro de la opinión pública tiene que estar en el centro derecha o en el centro izquierda, pero sin irse a los extremos. De pronto llegan estos líderes como Farage en la Gran Bretaña, la señora Le Pen en la Francia, o el señor Trump en los Estados Unidos, y adoptan posiciones extremas. A la hora de gobernar, ¿van a poder llevar ese extremismo al Poder Ejecutivo? Yo tengo mis severas dudas. Tal vez puede ser un deseo mío. Espero que este señor no se exceda, no haga demasiadas torpezas. Pero creo que la institucionalidad norteamericana y la opinión pública norteamericana es suficientemente fuerte y consolidada como para evitar demasiados excesos. Confío en eso. Doctor Gándara, el señor presidente Peña Nieto no le espera con el cemento, ni con los albañiles, ni cosa por el estilo al señor Trump. Pero el señor le Peña está felicitando. Nieto sí se lo merece. Le leo un mensaje que ha escrito el presidente de México. Felicito a Estados Unidos por su proceso electoral y le reitero a @Real Donald Trump la disposición, así dice a ver. La disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral. No para hacer el muro. México y Estados Unidos son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte,
confío que México y Estados Unidos seguirán estrechando sus lazos de cooperación y de respeto mutuo. Entonces, Enrique Peña Nieto, presidente de Estados Unidos está bien que lo haga, está bien. Lo que sí metió la pata el pobre señor Peña Nieto. Sí, pues. Esas cuestiones, que no es pues propiamente un estadista, ¿no? En su formación ni nada por el estilo. Se le ocurrió invitarle al señor Trump para que él se regrese y se le burle. Se le burló. La vuelta, ¿no es Así cierto? es. Sí. Cuando yo digo lo de la Revolución Blanca, precisando lo de Gran Bretaña, ellos, si hubieran dado la misma igualdad, si hubieran concedido los mismos derechos a todos los del Imperio Británico, estaría hundida la isla, pues, ¿no es cierto? Entonces, aunque eran la gran potencia sobre la India, sobre la mayor parte del África y todas esas cuestiones, pero no les dieron igual estatuto de nacionalidad que a los británicos del suelo británico. Y ahora la Revolución Blanca, en ese caso, que la que estoy diciendo como una manera de ejemplificar esta cuestión que es nacionalista, básicamente, como estaba muy bien diciendo Jorge, esas cuestiones. Porque el trabajador, contra los inmigrantes, el trabajador británico ve que llegan los polacos, por decir una, y son unos grandes trabajadores y les quitan las oportunidades de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues no es de blanco, porque los otros también son blancos, esas cuestiones, pero es una cuestión nacionalista de protección de su trabajo y de sus leyes, de sus costumbres y de su tranquilidad, ¿sí? Que vamos a ver qué nos ocurre. ¿Qué nos depara el destino, no? ¿Qué nos depara? Y así ¿A hay usted le 10,000 gustaría cosas. ser un líder de una revolución blanca? Déjeme pensar si usted me la ofrece formalmente, porque yo no contesto a lo que no me ofrecen formalmente. Por escrito. Por escrito. Muchas gracias, A usted, caballeros, Gonzalo, distinguidos Jacob. caballeros. El señor prefecto de la provincia de Pichincha, nuestro siguiente invitado. El gobierno de Pichincha entregará mandato cuarto a los candidatos de las elecciones del 2017. Vamos a ver la coyuntura electoral. La presente coyuntura electoral, ha estado enfocada en conocer los nombres de los candidatos a la primera magistratura del Estado, pero escasamente sus propuestas de gobierno todavía no han iniciado, más bien dicho, un diálogo nacional sobre los planes de gobierno. Quiero invitar al señor prefecto a que nos explique si el gobierno de Pichincha está invitando a los medios de comunicación a la gran asamblea provincial, en donde vamos a ser todos testigos de la construcción del mandato 4, el mismo que será entregado posteriormente a los candidatos y candidatas a la presidencia, vicepresidencia y asambleístas de los comicios del 2017. El propósito de esta asamblea provincial, que se realizará este sábado 12 de noviembre en la Plaza de la República a partir de las 9:30 de la mañana, señor prefecto, es consolidar y avalar las propuestas que se formularon en las 8 asambleas territoriales y en 11 asambleas temáticas, que son las que se han desarrollado. Muchísimas gracias por su gentil concurrencia a esta invitación,